Red Más Internacional. Empezamos de una vez. Nicolás Cruz, el asesino de la masacre en Florida, reapareció en la corte. Este joven con 19 años de edad estuvo por segunda vez ante la justicia. Entre tanto, fue conocido un nuevo video desde el interior de uno de los salones momentos posteriores a la matanza. Los estudiantes de 9º grado pedían desesperados ayuda a las autoridades. Con pasos lentos y sin levantar la cabeza, mirando todo el tiempo directamente hacia el piso, el confeso asesino de Florida, Nicolás Cruz, estuvo por segunda vez ante un juez. Así, desde una corte en Fort Lauderdale, estuvo ante la juez, quien decidió que ciertos documentos del caso continúen sellados como lo había pedido la defensa desde el viernes. Se esperaba que la corte decidiera si daría a conocer los documentos del historial mental del acusado. Por ahora no se decide si va a someterse a una evaluación psiquiátrica. Diversos reportes apuntan a que Nicolás Cruz estaba en un profundo estado de depresión, que podría padecer enfermedades mentales y además tener autismo. Cruz entró a la sala 10 minutos antes de que iniciara la audiencia. Sus abogados se dirigieron a él en repetidas oportunidades, tapándose la boca cuando le hablaban y cuando firmaba documentos. Nicolás Cruz enfrenta 17 cargos de asesinato premeditado y permanece en la cárcel de Broward sin derecho a fianza. A través de este video se evidencian los momentos posteriores a la masacre. Los alumnos de 9º grado del colegio Marjory Stoneman Douglas intentaban guardar silencio mientras seguían las instrucciones de su profesora. Aún llenos de pánico, susurraban que había que mantener la calma. Llaman a la puerta y nadie quiere asomarse, porque sin saber qué pasa afuera, temen que sea el asesino. Cuando se percatan que es la policía, la profesora se dirige a abrir la puerta. Los estudiantes se limitan a pedir ayuda. La policía les pide silencio mientras les da la orden de evacuación. Los alumnos se recuperan física y emocionalmente tras una jornada de violencia que marcará sus vidas para siempre. Estudiantes sobrevivientes de esta masacre convocaron para el próximo 24 de marzo una marcha nacional. Ellos pretenden llevar un mensaje a Washington para que el gobierno restrinja la venta de armas y exigir también una reforma más estricta para poder adquirirlas. Al parecer, el presidente Trump estaría dispuesto a apoyar un cambio legislativo sobre el acceso a las armas de fuego. Donald Trump llevaba un mes en la Casa Blanca cuando suspendió la regulación de su predecesor Barack Obama, que impedía que personas con problemas mentales tuvieran acceso a armas de fuego. Pero el presidente Trump cambió de opinión. A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente está listo para respaldar un proyecto de ley bipartidista que está en el Congreso. El documento busca fortalecer la base de datos del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Criminales, usado por el FBI para comprobar en un solo minuto si alguien que va a comprar un rifle ha cometido algún delito. Hasta el momento, Donald Trump ha sido un arduo defensor de la Asociación Nacional del Rifle, un grupo que ejerce presión y se opone a cualquier límite a la posesión de armas en suelo estadounidense. Tras la masacre del pasado 14 de febrero, no cesan los homenajes, el dolor e indignación de la comunidad. Estamos muy tristes por todas las personas que murieron, porque esto es un colegio y no se supone que haya gente mala aquí, matando a tiros porque es un colegio de adolescentes, así que no es justo. Estudiantes sobrevivientes se unieron para convocar a una gran marcha en todo el país el 24 de marzo. La Casa Blanca fue el escenario para que miles de jóvenes exigieran un mayor control de armas. Creemos que es necesario verificar los antecedentes en todas las ventas de armas, pero no se supone que sean los republicanos contra los demócratas. Todos deben unirse y decidir que hay que hacer algo, porque al final todos los niños están en el colegio preocupados por su seguridad. Estamos muy tristes por todos los niños y espero que Dios proteja a todos y que esto nunca vuelva a pasarle a ninguna otra familia, y que los niños que dejaron a sus familias y a todos los que amaban nunca deben sentirse solos, y por eso los padres que tienen hijos cada día deben abrazarlos y despedirse de ellos en caso de que no vuelvan.
En la llamada Marcha por la Vida del 24 de marzo pedirán también a los políticos que rindan cuentas sobre las donaciones que reciben de la Asociación Nacional del Rifle. La familia que albergó a Nicolás Cruz en su casa aún no puede creer que bajo su techo se hubiese planeado la masacre. Aseguran que jamás sospecharon que vivían con un monstruo. James y Kimberly Sneed aceptaron en su hogar a Nicolás Cruz en noviembre del año pasado. Lo veían como un adolescente raro y deprimido, sin embargo, lo asociaron con la reciente muerte de su madre, que coincidió con la expulsión de su colegio. Con el corazón roto, es devastador. Todavía no puedo procesar lo que él hizo, porque esta no era la persona que nosotros conocíamos, de ninguna manera. En el programa Good Morning America de ABC aseguran que no pueden creer haber compartido techo con quien denominaron todo un monstruo. Así recuerdan el día de la tragedia. Después de que el equipo SWAT me llamó y me preguntó si sabía dónde estaba mi hijo Nicolás, y dije, no, él no es mi hijo, pero no sé dónde está, y en este punto me puse en contacto con mi hijo, quien estaba huyendo de la escena en ese momento, y salió una descripción. Juntamos 2 y 2, mi hijo y yo, y descubrimos lo que estaba pasando. Cruz era amigo del hijo de la pareja, por lo que aceptaron tenerlo en su casa. Él le dijo a mi amigo que iría a cine, dijo que tenía algo que decirle y mi hijo lo presionó y le dijo nada, nada malo hermano, y eso fue todo. Luego dijo que iba a cine. Los Sneed permitieron que Nicolás Cruz tuviera armas en la que sería su nueva casa, sin embargo, lo hicieron comprar una caja de seguridad para guardarlas. No, yo pensé que tenía la única llave de donde estaba guardada el arma. James, ex militar, aseguró que una de las condiciones, además de tener el arma guardada en la caja de seguridad, era que solo él tendría la llave y no podía acceder a esta sin permiso. Me lo pidió 2 veces. Una le dije que sí porque quería limpiarla. No sabía qué arma iba a limpiar, pero le dije que si quería limpiarla, que ok. Y otra vez preguntó y le dije que no, porque no era un buen momento. La pareja aún no sale de su asombro y su dolor. Jamás imaginaron que desde su hogar se planearía una de las peores masacres. Estamos devastados, ni siquiera puedo imaginar el dolor que deben estar sintiendo y nada de lo que podamos decir va a ser de ayuda. Pero lo lamentamos mucho, tuvieron una experiencia que nunca debió haber sucedido. Los Sneed aseguran haberlo visto por última vez, ya custodiado por las autoridades. En noticias de la región, la destituida fiscal venezolana Luisa Ortega pidió ante el Tribunal Supremo en el exilio la captura internacional del presidente Nicolás Maduro por sus presuntos nexos con la constructora brasileña Odebrecht. Ante los magistrados del Tribunal venezolano en el exilio, Luisa Ortega entregó una solicitud por medio de la cual pide medidas en contra del presidente Nicolás Maduro. Estamos pidiéndole que libre una orden de captura, que admita el antejuicio de mérito que estamos solicitando y libre la orden de captura lo más pronto posible y oficie igualmente a la autoridad competente de Perú a los fines de que se capture a Nicolás Maduro en caso de que salga de Venezuela. Ortega se basa en investigaciones hechas en 2015, las cuales demostrarían que Nicolás Maduro Moros, cuando era canciller, recibió dinero de Odebrecht para financiar la última campaña del fallecido Hugo Chávez en 2012 a través de empresas fachada en República Dominicana y Venezuela. También sostuvo que la constructora brasilera financió la campaña que llevó al actual mandatario al poder en 2013 y que Maduro se comprometió a continuar las obras de Odebrecht en Venezuela, cuyo costo fue estimado en $2.5 billones. Por esa razón estamos pidiendo la orden de captura de Nicolás Maduro. En el escrito que estamos presentando en este momento al legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano, estamos pidiendo que oficie a Interpol. Ortega volvió a referirse a las presiones recibidas por el gobierno chavista para investigar a líderes de la oposición. A mí se me pidió en una oportunidad que pidiera la orden de captura contra Henry Ramos, en otra oportunidad contra María Corina. Nunca cedí a esas peticiones, así como tampoco cedí a la petición de que a Leopoldo López se le imputara por terrorismo y se le acusara por terrorismo y por homicidio. En agosto del año pasado, Luisa Ortega fue destituida de su cargo como fiscal y debió huir de Venezuela por asumir una posición crítica frente al actual gobierno. Desde entonces ha denunciado al régimen de Maduro por corrupción y delitos de lesa humanidad.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, ofreció más ayuda a los países de América Latina y el Caribe para atender el creciente flujo de refugiados en la región. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ofreció este 19 de febrero una mayor cooperación a los países de América Latina y el Caribe para contrarrestar una problemática que ya se convirtió en un dolor de cabeza para el continente, el creciente flujo de refugiados. El titular de la agencia conocida como ACNUR destacó la tarea que han hecho varios gobiernos de Latinoamérica frente al problema. Los felicito por mantener abiertas sus fronteras y brindar protección a quienes huyen de dentro y fuera de la región, y les animo a no bajar la guardia, especialmente ahora, cuando el número de los solicitantes de la condición de refugiados está aumentando. Según cifras de esa entidad, en el caso de Venezuela, unos 133.000 habitantes de ese país han solicitado refugio en otras naciones entre 2014 y 2017. Otros 363.000 se han acogido a diferentes alternativas legales que son ofrecidas especialmente por países latinoamericanos. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación ante la falta de soluciones a la crisis política y económica que vive el país gobernado por Nicolás Maduro y recordó que en los últimos meses hubo un aumento significativo de venezolanos que han emigrado a Colombia. Estamos colaborando desde Naciones Unidas con Colombia en la ayuda humanitaria a esas personas, pero es un gran factor de preocupación. Diariamente cruzan a Colombia unos 37.000 venezolanos. Muchos de ellos lo hacen para buscar comida y medicamentos. Un nuevo movimiento telúrico sacudió en las últimas horas el sur y el centro de México sin reporte de víctimas. Hasta el momento han ocurrido más de 2.000 réplicas del sismo del pasado 16 de febrero. Empillamados y envueltos entre cobijas. Así tuvieron que salir de sus casas cientos de habitantes de Ciudad de México debido a un nuevo movimiento telúrico que sacudió a ese país durante la madrugada del 19 de febrero. La alerta sísmica sonó durante la madrugada, por lo que miles de personas de la capital evacuaron sus viviendas. En este edificio de apartamentos, la gente quedó a oscuras. El temblor afectó el fluido eléctrico de la zona. El vivir en unos departamentos y en una zona tan de riesgo, aunque estén muy nuevos, pues la verdad es, solo escucharlo te regresa a lo que vivimos, ¿no? A unos meses pasados. En Jamiltepec, localidad del estado de Oaxaca, varias personas que estaban durmiendo tranquilamente tuvieron que sacar colchonetas a la calle mientras los organismos de emergencia revisaban las estructuras. Sí, pues estaba yo dormida, lo único que a mí, bueno, yo estoy enferma de una rodilla, pues ya no sentí ni cómo me paré, yo pues desperté rápido pues con el temblor, ya no sentí cómo fue, pero sí fue fuerte. Está temblando otra vez. El sismo de magnitud 6,0, cuyo epicentro fue ubicado en el estado de Oaxaca, no dejó víctimas ni daños de consideración, según informó la Secretaría de la Gobernación mexicana. El temblor de este 19 de febrero en la madrugada ocurrió tan solo 3 días después del sismo de magnitud 7,2, cuyo epicentro también fue Oaxaca. Tranquilos todos, ya va a pasar. El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta el momento han registrado 2.140 réplicas de ese movimiento telúrico. Un volcán en Indonesia hizo erupción causando pánico entre los ciudadanos. Las cenizas alcanzaron los 5.000 metros de altura. El volcán Sinabung, ubicado en la isla Sumatra, al norte de Indonesia, hizo erupción, convirtiendo el día en noche por la gran cantidad de cenizas que volaron por el cielo. El volcán de 2.460 metros de altura lanzó cenizas calientes con dirección hacia el sur y el sureste de la isla, cenizas que alcanzaron los 5.000 metros de altura. Las autoridades aeroportuarias avisaron de cancelaciones de vuelos y advirtieron a los aeropuertos de Australia del peligro que la erupción del volcán podría significar para los pasajeros. El volcán, uno de los 3 volcanes activos en Indonesia, estuvo inactivo durante 400 años, antes de que en el 2010 hiciera erupción matando a 2 personas. 4 años más tarde, en el 2014, el Sinabung volvió a erupcionar dejando 16 víctimas fatales y otras 7 personas murieron hace 2 años. La Agencia de Desastres de Indonesia no reportó víctimas tras esta erupción. Indonesia se extiende sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico y es propenso a actividades sísmicas y erupciones ocasionales. En los últimos años, más de 30.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares,
huyendo del peligro del volcán Sinabung activo. Una nueva escalada de violencia se vive en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Se teme una nueva guerra entre los estados de Israel y los palestinos. Un explosivo lanzado desde la Franja de Gaza explotó junto a una patrulla del ejército de Israel, dejando 4 soldados heridos, 2 de ellos de gravedad. Nos da mucho miedo a nosotros y por nuestros hijos. Hoy es día de colegio y la verdad es que no sabría si mandarlos a estudiar o no. No sé con exactitud cuál es la situación en Gaza, así que el sentimiento es simplemente aterrador. El ejército de Israel lanzó una ofensiva y atacó 18 objetivos militares del grupo terrorista Hamas, en los que se encontraba un túnel clandestino que estaban construyendo para pasar a territorio israelí sin ser vistos por los soldados que cuidan la frontera. Este ha sido el enfrentamiento entre israelíes y palestinos más grande desde la operación Margen Protector en el 2014, operación que inició luego de que el grupo terrorista secuestrara y posteriormente asesinara a 3 jóvenes civiles israelíes. El gobierno oficial que rige la Franja de Gaza desde el 2017 anunció que no detendrán los ataques hacia territorio israelí. Si la escalada continúa y siguen atacando objetivos, es el deber de la resistencia tomar represalias a la agresión israelí y proteger a su pueblo palestino. Hasta el momento los enfrentamientos entre israelíes y palestinos no dejan víctimas fatales, pero se teme que esta escalada de violencia pueda dar inicio a una nueva guerra entre el ejército de Israel y la célula terrorista Hamas, en donde el grupo también terrorista Hezbollah, financiado por el gobierno iraní, también podría tener participación. Y entre tanto, el gobierno de Israel anunció que probó con éxito el Arrow 3 con la ayuda del ejército de los Estados Unidos. Se trata de un misil interceptor de largo alcance que tiene como objetivo derribar misiles balísticos intercontinentales, como los que ya ha aprobado el régimen de Corea del Norte y los que podrían tener los grupos terroristas de Hamas y Hezbollah para atacar a Israel. El lanzamiento se llevó a cabo desde una base militar ubicada en el centro de Israel. Y el director de la industria aeroespacial de este país aseguró que si el blanco hubiese sido real, habría acertado. El primer ministro de Polonia acusó a los judíos de también ser perpetradores del holocausto nazi, una acusación que no cayó bien al gobierno de Israel. El pasado 6 de febrero, el presidente de Polonia sancionó una ley en donde quienes se refieran a los campos de concentración construidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, como campos de concentración polacos, podrían recibir una condena de hasta 3 años en prisión. He decidido sancionar esta ley. A esta decisión le siguieron las declaraciones del primer ministro polaco durante la conferencia de seguridad que se está llevando a cabo en Múnich. Es extremadamente importante, en primer lugar, entender que, por supuesto, no va a ser castigable ni visto como un criminal. Decir que hubo autores polacos, al igual que perpetradores judíos, rusos y ucranianos, no solo fueron alemanes. Las reacciones por parte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no se hicieron esperar. Las declaraciones del primer ministro polaco acá en Múnich son indignantes. Hay un problema de incapacidad de entender la historia y una falta de sensibilidad ante la tragedia de nuestra gente. Tengo la intención de hablar con él de inmediato. A lo que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, añadió: Decir que nuestra gente colaboró con los nazis es una gran bajeza. Hoy más que nunca debemos trabajar en educar al mundo, incluso algunos líderes acerca de ese oscuro momento de la historia. La embajada de Polonia con sede en Tel Aviv amaneció con cruces esvásticas, símbolo del nazismo, pintadas en las vallas de seguridad como protesta a las declaraciones del primer ministro polaco y a la sanción de la ley por parte del presidente Duda. Empresas privadas de Israel y Egipto firmaron un acuerdo comercial histórico por $15.000 millones. La empresa israelí Delek, junto con la empresa estadounidense Noble, suministrarán por los próximos 10 años cerca de 64.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Egipto. Este es quizás el mayor acuerdo comercial pactado entre los dos países desde el Tratado de Paz firmado por ambos gobiernos en 1979. Acuerdo que fue celebrado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Le doy la bienvenida a este histórico acuerdo de exportar gas israelí a Egipto. Debemos entender que esto traerá billones de shekels en el tesoro del Estado para beneficiar la educación, la salud y el bienestar social de los ciudadanos israelíes. Esto ayudará a fortalecer nuestra seguridad, economía y relaciones regionales. Las compañías están buscando varios oleoductos, entre los que está el gasoducto del Mediterráneo Oriental, que corre paralelo a la costa de la Franja de Gaza, zona con la que ni el gobierno de Israel ni el de Egipto tienen relaciones diplomáticas y han cerrado sus pasos fronterizos. La empresa egipcia cerró el trato con su contraparte por un valor de $15.000 millones. Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, es mundialmente conocido por sus polémicas declaraciones, pues en esta oportunidad fue duramente criticado por desaconsejar el uso de preservativos, asegurando que no son placenteros. No es usual ver al presidente filipino Rodrigo Duterte envuelto en polémica. Su más reciente comentario está relacionado con el uso de preservativos. El mandatario desaconsejó su uso, asegurando que no son placenteros, y recomendó la píldora como método anticonceptivo. El comentario lo hizo en tono de broma frente a un grupo de mujeres. A las declaraciones se sumó un ejemplo gráfico sobre el tema. Para ilustrar lo que considera el uso del condón, se metió a la boca un dulce envuelto con un papel, comparándolo con el uso del preservativo. Miren, condón. De inmediato reaccionaron organizaciones internacionales como Human Rights Watch, calificó como irresponsable la declaración de Duterte. Argumentan que los contagios de VIH en Filipinas han crecido a una tasa anual promedio superior al 140% durante los últimos 7 años. Bueno, y también la ex vocalista de Black Eyed Peas, Fergie, causó revuelo en las redes sociales por su interpretación del himno de los Estados Unidos previo al Juego de las Estrellas de la NBA. Fue considerada la peor interpretación de la historia. Juzguen ustedes. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Como cada año se celebró el partido de las estrellas de la NBA. Fergie, hasta ahora recordada por ser la voz de Black Eyed Peas, es tendencia por su interpretación durante el All-Star de la NBA. Como de costumbre, previo al partido se canta el himno nacional. No había empezado y ya tenía a todos los internautas comentando. La interpretación fue calificada como la peor de la historia. Pese a la solemnidad de un himno, los jugadores no pudieron disimular su reacción. Además de su versión, también llamó la atención su apuesta por una interpretación sensual, lo que algunos catalogaron como un irrespeto al himno nacional. Fergie hizo su mejor esfuerzo, pero definitivamente no gustó. Nos vamos a pausa, ya regresamos con más información del mundo. Hola, buenas noches. Avanza en la Fiscalía la investigación por la extraña muerte de la hija del general Fabricio Cabrera, María Andrea Cabrera. En poder de la Fiscalía hay 2 audios que son en este momento materia de investigación. En uno de ellos se escucha a la joven María Andrea Cabrera una semana antes de morir, en hechos ocurridos el pasado 4 de febrero, y en otros, uno de sus amigas habla sobre hechos que ocurrieron en esa misma noche. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Redman Noticias. Regresamos y de nuevo volvemos a Latinoamérica. La justicia de Perú pidió procesar al expresidente Alberto Fujimori por la matanza conocida como Pativilca, ocurrida en 1992. Luego de que el 24 de diciembre del año pasado Alberto Fujimori fuera cobijado con un indulto humanitario que le permitió recuperar su libertad, este 19 de febrero un tribunal peruano ordenó que el expresidente sea procesado por la matanza de 6 campesinos ocurrida en 1992. El colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso de Pativilca
No se aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori. Por lo tanto, no se le excluye del juicio en este caso. En rueda de prensa, el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski dijo que el indulto que le otorgó a Fujimori se convirtió en un motivo de sus opositores para intentar sacarlo del poder a través de un juicio político como el adelantado a finales del año pasado. Como el primero falló, hay que buscar otra razón. Y esta razón es el indulto humanitario al señor Fujimori. Yo me tragué el sapo. Ninguno de mis antecesores lo quiso hacer. También envió un mensaje. No renunciaré a la presidencia del Perú por una presión paroxísmica, mediática, sin fundamento alguno. La Fiscalía peruana había pedido procesar a Fujimori y a otras 22 personas por este caso. Un portavoz del Poder Judicial de ese país explicó a la prensa local que la defensa del exmandatario puede apelar esta determinación. También en Perú, la justicia de este país formalizó un pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo. El ex jefe de Estado, quien permanece en Estados Unidos según medios internacionales, enfrenta cargos por delitos como tráfico de influencias y lavado de activos. Toledo es señalado de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Nicolás Maduro intentó sorprender a sus seguidores con un mensaje de paz y unidad que envió en señas a través de las redes sociales. La comunidad sordomuda le respondió y le pidió que acabara con las mentiras y la represión contra el pueblo venezolano. El domingo 18 de febrero en la noche, Nicolás Maduro apareció en las redes sociales de una manera poco habitual. A través de este video, y acompañado de otros líderes chavistas como su esposa Cilia Flores, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez y el vicepresidente Tarek El Aissami, el mandatario envió un mensaje de paz y unión en señas. Maduro divulgó el video en su cuenta en Twitter. Queremos una Venezuela unida, queremos una Venezuela en paz, queremos una Venezuela para todos. No necesitamos levantar la voz para decirlo, juntos todo es posible. Aunque no es claro si el mensaje de Maduro iba dirigido a la comunidad sordomuda de Venezuela, una de sus representantes le respondió con otro video. Y al final le envió una seña al jefe de Estado. Maduro también recibió críticas por parte de personas que consideraron su mensaje como una burla y le pidieron que no se siga haciendo el sordomudo ante la ayuda que piden cientos de venezolanos que padecen la escasez de alimentos y medicinas en el país. Nueva pausa, sigan con nosotros, esto es Red Más Internacional, ya regresamos. Buenas noches y mucha atención que Red Más Noticias conoció que la Secretaría Jurídica del Distrito le practicó una visita de vigilancia, inspección y control a el bar Min, donde estuvo pocas horas antes de morir María Andrea Cabrera. Este sitio, descubrió el distrito, funciona ahora con otra razón social, es decir, con otro nombre. Además, funciona como una entidad sin ánimo de lucro. Por ello, el distrito debe encontrar una irregularidad para poder sellar este establecimiento. Los detalles de esta noticia en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Gracias por seguir con nosotros aquí en Red Más Internacional. Un niño de 8 años logró sacarle risas a su madre. La imitó, argumentando que todas las mujeres son dramáticas como ella, razón por la cual no quiere tener novia. Mientras la mamá del pequeño lo llevaba a la escuela, le preguntó qué pensaba sobre las niñas. Él respondió que tendría novia hasta que esté en la secundaria porque no quiere lidiar con el drama de las mujeres. Incluso aseguró que le había dicho a su amigo que haga lo mismo para que no tenga que lidiar con este tipo de cosas. Fue allí cuando empezó a imitar actitudes cotidianas que tiene su mamá con su esposo. Ante el acto, ella no tuvo más remedio que reírse de su hijo, a quien considera muy gracioso. ¿Será que tiene razón este niño en lo que tiene que ver con las mujeres? Wait, who does that? Absolutamente hermoso.
Y un hombre recibió una gran sorpresa en medio de un vuelo. Se enteró de que sería papá por medio del piloto del avión en el que viajaba. La pareja estadounidense viajaba de Tampa con destino a Chicago. Antes de subir al avión, Audrey se dio cuenta de que estaba embarazada, así que por medio de una nota pidió ayuda a la tripulación para sorprender a su esposo. Antes de despegar, el piloto dio las indicaciones de seguridad y de paso informó que David y Audrey llevaban un pasajero de más en secreto. En medio de los aplausos, el hombre, quien no salía de su asombro, besó a su esposa y aseguró que era el mejor momento de su vida. Y volvemos a esta hora sobre los hechos internacionales del día más destacados. El primero de ellos, la justicia de Perú, que pidió procesar al expresidente Alberto Fujimori por la matanza conocida como Pativilca, ocurrida en 1992. Luego de que el 24 de diciembre del año pasado Alberto Fujimori fuera cobijado con un indulto humanitario que le permitió recuperar su libertad, este 19 de febrero un tribunal peruano ordenó que el expresidente sea procesado por la matanza de 6 campesinos ocurrida en 1992. El colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso de Pativilca no se aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori. Por lo tanto, no se le excluye del juicio en este caso. En rueda de prensa, el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski dijo que el indulto que le otorgó a Fujimori se convirtió en un motivo de sus opositores para intentar sacarlo del poder a través de un juicio político como el adelantado a finales del año pasado. Como el primero falló, hay que buscar otra razón. Y esta razón es el indulto humanitario al señor Fujimori. Yo me tragué el sapo. Ninguno de mis antecesores lo quiso hacer. También envió un mensaje. No renunciaré a la presidencia del Perú por una presión paroxísmica, mediática, sin fundamento alguno. La Fiscalía peruana había pedido procesar a Fujimori y a otras 22 personas por este caso. Un portavoz del Poder Judicial de ese país explicó a la prensa local que la defensa del exmandatario puede apelar esta determinación. Al cierre hablamos nuevamente de Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro pidió reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado venezolano instó a Trump a cumplir con la promesa de no entrometerse en los asuntos internos de otros países. También dijo que era hora de cambiar la agenda de agresiones por una de diálogos y le pidió al mandatario estadounidense una reunión en Washington o en Caracas. Atentos quedamos, por supuesto, a saber cuál va a ser la respuesta del presidente Donald Trump. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional. Sigan con nosotros, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.